Bueno, muy buenas noches para todos. Carlos, David y Daniel, bienvenidos a esta tercera web conference del curso Semiótica y Noética. Me complace entonces iniciar esta última sesión con ustedes. Algunas recomendaciones generales y de acuerdo como a lo que se viene hablando con cada uno de los tutores de este curso. Se ha visto buena disposición por la mayoría de los estudiantes, el estar también participando oportunamente en los diferentes foros. Esto permite que ustedes puedan enriquecer y fortalecer esas competencias propias del área, que no solamente sea el docente quien esté allí participando en el foro, sino que realmente se vea ese aprendizaje recíproco, donde ustedes también pueden hacer un proceso de retroalimentación a sus compañeros frente a las actividades que se van presentando y todo lo que está pues relacionado con la guía. Para esta ocasión les tengo también una presentación, la cual contiene elementos fundamentales de la guía de actividades y también les he traído allí en una de las diapositivas parte de los conceptos que se pueden abordar dentro de ese artículo de corte investigativo que se está solicitando en dicha guía. Entonces voy a estar compartiendo pantalla. Espérenme un momento. Alguien que me informe, porfa, si la están visualizando. Sí, profe, sí está viendo. Listo, muchas gracias. Espérenme, yo lo pongo como presentación. Bueno, como les decía, esta es la tercera web conference del curso Semiótica y Noética de la licenciatura en Matemáticas. Siempre inicio con una actividad para poder entrar como en esta dinámica del saber conectar tanto la semiótica como la noética desde ese lenguaje en el cual estamos visualizando unas figuras que representan un determinado número. Entonces no sé quién quisiera participar indicándome a qué corresponde cada una de estas figuras que se presentan en pantalla. Cualquiera puede activar entonces su micrófono e indicarme cuál es el valor que le correspondería al y el cuadrado. 10, profe. Sí, el cuadrado me dices entonces que es 10. Muy bien. ¿Cuál será el valor que le corresponde al corazón teniendo en cuenta esa operación? Acá tenemos un 10. ¿Cuánto vale? 2. Muy bien, 2. ¿Por qué? 10 por 2, 20. Y 20 más 2, 22. Ahora, continuando con esta otra parte de la operación, entonces, ¿a qué valor le corresponde el triángulo? ¿Quién me dice cuál es el valor del triángulo? Si están escribiendo en el chat, no me da para visualizar las respuestas. Entonces, ¿quién me indica? Profe. Hola. Profe, 19. 19. Sí, Bueno, vamos señor. pensando. ¿Quién dice algo diferente? Por aquí Carlos Guillermo nos dice que es el 1. ¿Quién dice que es el 1? ¿Quién dice? A ver quién apoya la respuesta del compañero. Que el triángulo le corresponde el valor de 1. ¿Estamos bien con que esa es la respuesta, el 1? Hola. Bueno, vamos a visualizar. Entonces, lo primero que hacemos cuando estamos trabajando la parte de operaciones
donde tenemos multiplicación, división, restas. Lo primero que hacemos en este caso sería la multiplicación y al final haríamos la resta. Entonces multiplicamos 10 por 2 nos va a dar 20 y le vamos a restar el valor que me da la multiplicación de 1 por 10. Y en este sentido, al hacer la resta, 20 menos 10 es igual a 10. Entonces ese es el valor que le corresponde al triángulo. Sería entonces 1. Muy bien, Guillermo. Bueno, esas actividades nos permiten entonces trabajar desde aspectos que se denotan o que se representan con la parte de la matematización, que ahorita les voy a orientar un poquito en qué corresponde esto. Siempre les traigo a colación lo que es el propósito de formación de este curso, el cual permite que ustedes puedan analizar los fundamentos de la semiótica y noética en el proceso de enseñanza y aprendizaje como parte de la estructura del lenguaje matemático, donde el estudiante pueda comprender, identificar, analizar y evaluar los elementos que integran diferentes ejes temáticos y referentes teóricos relacionados con conceptos a abordar. Estamos entonces en la tarea número 4, que corresponde al resultado de aprendizaje. Evalúa el proceso que representa la semiótica y noética en las matemáticas a través del análisis y caracterización de la información presentada mediante un artículo investigativo y un video explicativo. En este sentido, teniendo en cuenta que la estrategia de aprendizaje de este curso es basado en tareas, nos encontramos en la cuarta, la cual corresponde al análisis de la semiótica y noética en matemáticas. Las unidades que se abordarán de acuerdo con el entorno de aprendizaje está con la unidad número 3, que se titula Los registros semióticos en la noética matemática. Estos son entonces los conceptos o contenidos que se van a tener en cuenta en nuestros referentes bibliográficos. Cuando hablamos de semiótica y educación matemática, registros semióticos y la representación en matemáticas, tipos de registros de representación y la habilidad de cambiar de registro. Acá entonces les tengo una parte teórica en la cual ustedes estarán profundizando un poco en el último CIPAS, en la última CIPAS que van a tener, la última comunidad de aprendizaje, que estará orientado por la docente Luri. Aquí estarán trabajando la parte de los registros semióticos. Y acá es donde les quería como hacer ese énfasis frente a el tema que es matematización. Esa matematización me permite a mí como matemático, como licenciado en matemáticas, trabajar desde dos tipos de mundos. Un mundo que es real y un mundo matemático, en donde yo voy a tener en cuenta el contexto y el concepto o lenguaje matemático. Resulta que cuando nosotros estamos hablando dentro de los referentes de calidad, al hacer referencia a esos lineamientos curriculares, tenemos entonces esos dos mundos a los cuales nos están invitando a los docentes en el área de matemáticas a aplicar siempre ese concepto, ese lenguaje matemático a un lenguaje natural o a un mundo real, donde vamos a tener en cuenta el contexto en donde se encuentra el estudiante que estamos formando en el área de matemáticas. Es ahí donde nosotros tenemos una tarea muy importante, porque nosotros le estamos diciendo al estudiante cómo aplicar las matemáticas a ese contexto. Por lo general, los estándares básicos de competencias siempre nos están hablando de un lenguaje matemático y no matemático, y donde vamos a tener un contexto matemático y no matemático. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo también todo lo que tiene que ver con esa transversalización desde las diferentes disciplinas.
En el caso de ingenierías, allí siempre se va a estar trabajando en la parte de matemáticas. Y en cualquier otro campo de formación, siempre lo vamos a estar relacionando con lo que tiene que ver con los teoremas. Esos teoremas van de la mano con esa modelación matemática. Y cuando yo estoy trabajando, como me lo presenta aquí Dual 2006, todo lo que tiene que ver con el desarrollo didáctico, dificultades de comprensión, transformaciones semióticas y la comprensión visual y discursiva, es donde yo voy entonces a darle a entender a mi estudiante que existen unos objetos institucionales y no institucionales. Y cuando estamos hablando de esos objetos que son institucionales, son esos teoremas, como en el caso del teorema de Pitágoras, el teorema de Tales y demás, donde vamos a estar siempre relacionando ese mundo real con el mundo matemático, porque aquí le estamos aplicando entonces ese término de modelación. Incluso esta parte de modelación corresponde también al o integra los 5 procesos generales en matemáticas, que esos 5 procesos generales hacen referencia a las competencias que mis estudiantes deben adquirir en cada una de las planeaciones que yo voy a hacer, en el caso cuando somos docentes en ejercicio, que tenemos en cuenta esas competencias que seguramente van articuladas con el plan de área en matemáticas. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que este curso le va a permitir a usted, como docente en formación, hacer la aplicabilidad de ese lenguaje matemático a un contexto, en el contexto en el cual yo me voy a estar relacionando cuando ya esté, bien sea como docente en formación, cuando hagan sus prácticas o cuando ya están nombrados o van a estar laborando en una institución educativa, bien sea oficial o privada. Entonces, en ocasiones ustedes dirán, ay, es que este curso es teórico, son esos cursos de relleno, pero es ese relleno, ¿cómo me va a permitir a mí, como docente, enriquecer mis conocimientos frente al área? En ocasiones le decimos al estudiante, esta es la operación, esto es una suma, pero no estamos realmente enseñándole al estudiante que es una suma. Incluso ya no hablamos de suma, sino de adición, que podamos entender y comprender cuál es esa terminología que vamos a utilizar en el aula. ¿Para qué? Para que nuestros estudiantes comprendan esa importancia que tiene el área con el contexto en el cual nos estamos relacionando. Y siempre cuando hablamos de matematización, no se les olvide que se acerca o hace referencia a esos dos mundos, que es el mundo real y el mundo matemático. Y resulta que al yo unificarlos o unirlos, hacer como un proceso de intersección, el punto de encuentro, yo estoy buscando es como esos dos elementos, tanto el concepto o el contexto, me llegan a la resolución de problemas. Y resulta que para yo poder llegar a esa resolución de problemas, yo tengo que entender y comprender el concepto, entender también cuál es la situación que se está presentando para yo indicarle a mi estudiante qué tiene que hacer o cuáles son esos elementos a utilizar. Acá al final nos están hablando sobre diagramas, gráficos, símbolos, ecuaciones y explicaciones verbales. Esos son los elementos o esas son las estrategias que debemos de tener en cuenta a la hora de indicarle a nuestros estudiantes cuál es ese paso a seguir. Y desde allí es cuando nosotros generamos unas estrategias. ¿Para qué? Para poder llegar a la solución del problema que se está presentando. Desde la licenciatura y también desde esas investigaciones que ustedes han realizado, han trabajado el método de Paul. Ese método me permite a mí manejar unas fases. ¿Para qué? Esas fases me van a permitir a mí como docente orientarle a mi estudiante cuál es el paso a seguir para comprender el contexto que se está presentando en dicha situación.
y ahí ya estamos, como les decía ahorita, relacionando lo que es el mundo real y el mundo matemático. Entonces, para que tengamos en cuenta estas orientaciones y cada una de las explicaciones que se dan para dar respuesta a esa pregunta que se propone dentro de la guía de actividades. Más adelante, en el último CIFAS que van a tener con la profe Luri, ustedes van a comprender más a fondo sobre ese análisis de la semiótica y la noética. Esta tarea número 4, sabemos entonces que es colaborativa, que ya corresponde a la última tarea del momento intermedio. Tiene una valoración de 115 puntos. La actividad inicia el 22 de abril y finaliza, o sea, inició hoy y finaliza el 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo ustedes tendrán la oportunidad de participar en ese foro. Esa es mi sugerencia, mi recomendación, que ustedes puedan participar a tiempo en esos espacios de interacción. ¿Para qué? Para que puedan recibir la retroalimentación por parte de su docente tutor y así mejorar y fortalecer el trabajo que van a compartir. Y finalmente, pues es importante tener en cuenta que esta tarea número 4 tiene dos ejercicios muy interesantes que tiene que ver con un video explicativo de acuerdo a esas orientaciones dadas en la guía y a un artículo de corte investigativo también. Para ello, ¿qué es importante? Que nuestros estudiantes puedan aplicar las normas APA séptima edición, que si van a tomar o extraer información de X o Y fuente, pues referenciar de acuerdo a la cantidad de palabras que van a tomar en esa cita. Si es más de 40 palabras o menos de 40 palabras, cuál es la forma que deben de utilizar para poder hacer esa cita y qué se debe tener en cuenta al momento de que esa cita también tenga una referencia bibliográfica, que en ocasiones pasa que el estudiante no tiene en cuenta esa referencia bibliográfica. Entonces, claro, Turnitin nos muestra un alto nivel de complejidad porque se les olvidó u omitieron esa parte que es fundamental. Orientándolos un poco entonces en lo que tiene que ver con el video explicativo, nos está indicando la guía que hay que leer de manera reflexiva y crítica el material de estudio dispuesto en la unidad número 3. Tener en cuenta entonces esos contenidos que se van a abordar y cada una de las referencias bibliográficas. Cuando hacemos ese análisis o esa lectura, ya vamos entonces a elegir un tema de los que se proponen aquí. Son 5 temas, lo que quiere decir que cada estudiante elige cuál será el tema que va a abordar. Entonces estaría la parte de polinomios, ángulos y áreas de triángulos, representación gráfica de datos, funciones trigonométricas y casos de factorización. Para estos casos de factorización no es que van a hablar de todo, simplemente es que de cada uno de estos temas van a abordar entonces un ejercicio correspondiente a la temática seleccionada. Cuando ya tienen esa parte, en el tercer momento dice: realizar individualmente un video explicativo de 5 minutos que tenga en cuenta. Entonces está la presentación, con lo que se indica allí, y la explicación de un ejercicio del tema elegido a través de las competencias asociadas con la resolución de problemas y la modelación matemática aplicando la semiótica y la noética. ¿Qué quiere decir esto? Que el video debe ser muy ilustrado. Mire que incluso nosotros le estamos apuntando también a lo que tiene que ver con los principios del DUA, que es el diseño universal del aprendizaje. Cuando ya ustedes son docentes en ejercicio, seguramente el coordinador o el rector o el directivo con el que ustedes están siempre va a hacer énfasis en ese proceso de transversalización y adicional va a tener en cuenta lo que tiene que ver con los ajustes razonables, a lo que llamamos el PIA. Dentro de esos PIA hay que trabajar todo de manera ilustrada o a partir de esos estilos de aprendizaje, teniendo en cuenta el tipo de situación que tengan nuestros estudiantes desde la parte cognitiva.
En el literal C, entonces dice, tenga en cuenta recursos que faciliten la comprensión del ejercicio mediante la ilustración. Pueden trabajar, si eligieron en la parte de trigonometría, entonces van a trabajar una de esas funciones trigonométricas teniendo en cuenta o apoyándose en GeoGebra. Y si van a trabajar la parte de representación de datos, entonces, bueno, también está Excel que les indica o les da insumos y herramientas para que sea más ilustrado y entendible ese ejercicio que van a proponer y que van a resolver dentro de ese video explicativo. Dice, evite grabar en espacios con ruido, y audio y visual, con ruido, o sea, que también tengan audio y que se puedan visualizar ustedes. Evitar esos sonidos externos que permitan como la comprensión de lo que ustedes están haciendo. Para ello se necesita que su tono de voz sea alto para que el docente encargado de hacer la respectiva calificación tenga idea de lo que usted está haciendo en ese video. Se recomienda utilizar la herramienta Canva para la grabación del video. Si tienen otra herramienta se puede hacer. Lo ideal o lo importante es que usted pueda tener en cuenta esos elementos dados. Seguidamente tenemos un fuerte aquí. Ustedes saben que como licenciados en matemáticas debemos tener la parte escritural definida al momento de presentar la Saber Pro, porque en ocasiones nos ponen a construir textos o escritos teniendo en cuenta algunas recomendaciones que se presentan allí. Entonces, para ello, ¿qué es ideal? Que ustedes, dentro del proceso que están viviendo en la licenciatura, no solamente nos enfoquemos en todo lo que tiene que ver con el enfoque de razonamiento o de resolución de problemas, sino también trabajar la parte de comprensión. Y este curso, a través de esa parte de la investigación, le permite a que usted pueda fortalecer esas 4 habilidades comunicativas. Entonces acá está. Dentro del artículo de corte investigativo se están dando unos parámetros, unos pasos a seguir que ya están estipulados dentro de esa guía de actividades y que acá en el enlace que también se les compartió en dicha guía se le está dando la orientación de cómo hacer entonces este artículo de corte investigativo. Como les decía, es fundamental que ustedes tengan en cuenta la aplicación de esas normas APA séptima edición para evitar el alto porcentaje de plagio en Turnitin. Seguidamente, nuevamente, se les recomienda la participación en el foro, la participación oportuna, con tiempo. No es que vamos a participar faltando menos de 3 días. ¿Con qué propósito se hace? Con el fin de que sus docentes puedan hacer la retroalimentación a tiempo y que si hay que hacer algún ajuste, usted lo pueda realizar. Entonces, en ocasiones tenemos notas bajitas porque no enviamos los trabajos o esos avances en el respectivo foro y claro, después nos enojamos que por qué me saqué esta nota, pero es por lo mismo, porque no estamos participando a tiempo para que puedan recibir como tal la retroalimentación del docente. Sí quiero felicitar, digo que casi que la mayoría de los grupos que han estado participando de manera constante y pertinente. Una cosa es participar diciendo que cordial salud compañeros, he estado avanzando en el trabajo, en el presente trabajo, etcétera, etcétera. Eso no tiene que ver con la participación que se espera dentro del curso. Una participación efectiva y oportuna tiene que ver con lo que se está proponiendo en la guía, que ustedes puedan ir avanzando y compartir esos avances en el foro. Esa sí es una participación a la cual merece una calificación. Para enviar entonces este trabajo se tiene en cuenta esta estructura donde ustedes van a compartir en un documento la portada, la introducción, el enlace de cada uno de los videos explicativos de los compañeros, el artículo de corte investigativo. Ese artículo de corte investigativo aquí juegan todos los compañeros, entre todos van a construir
ese artículo de corte investigativo. En las conclusiones se espera que cada uno de los participantes que conforman dicho grupo puedan hacer una conclusión. Los criterios a tener en cuenta en esta calificación de la tarea número 4, estará entonces la realización del video, la presentación de ese artículo de corte investigativo, la participación en el respectivo foro y por último estaría entonces el manejo de las normas APA séptima edición, adicional a eso también redacción excelente, o sea, que tengamos coherencia y cohesión en cada una de las ideas que allí ustedes van a plasmar. ¿Qué quiero que eviten aquí? Yo entiendo que las nuevas tecnologías del siglo XXI nos están proporcionando diferentes estrategias, herramientas, aplicaciones y demás para realizar este tipo de ejercicio. Pero sí los invito a que sea un trabajo consciente y honesto desde esos insumos que se están dando. Si van a consultar otras referencias que también hacen parte de la temática, se puede hacer, pero sí quiero que realmente se vea ese estudio de cada uno de ustedes. Esta es como una frase que tengo: nunca es demasiado tarde para aprender, de Nelson Mandela. Con esto termino esta parte de la presentación, pero sí quiero aprovechar este último encuentro que tengo con ustedes como director de curso para socializar un poco y dar recomendaciones frente a la tarea número 5. Sé que aún no estamos en ella, pero sí es importante como tener en cuenta algunas sugerencias que se les puede dar. No olviden participar entonces del encuentro que tendrán esta semana con la profe Luri. Creo que ahorita les estaremos compartiendo el enlace. Si no se los he compartido, voy a revisar para participar entonces del último CIPAS. Entonces permítanme un momento, yo les voy a presentar aquí la guía de la tarea número 5. Entonces, resulta que esta tarea número 5, bueno, antes de seguir, si están visualizando la pantalla, ¿aún siguen visualizando la pantalla? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe, escuchando. Listo, muchas gracias. La guía número 5. Bien, para esta tarea número 5, que es lo último ya que vamos a presentar de este curso, va a iniciar el 16 de mayo y finaliza el 29 de mayo. Ojo que para esta actividad no se va a ampliar el tiempo de entrega. Al 29 de mayo se cierra todo lo que tiene que ver con el proceso de evaluación. Lo que ya sigue es la calificación y retroalimentación de los docentes. Entonces, esta es la evaluación final, que tiene como propósito, según el resultado de aprendizaje, diseñar una herramienta digital aplicando los conocimientos adquiridos a través de los fundamentos de la semiótica y noética de las matemáticas. ¿Qué viene aquí? Dice, diseñar una web quest seleccionando un tema matemático. Ustedes van a seleccionar uno de estos temas que se están presentando aquí, a partir de la siguiente estructura. Ustedes van a hacer dentro de esa web quest la introducción, una tarea, el proceso, la evaluación y la conclusión. Para ustedes saber qué es lo que va en cada uno de estos aspectos, en tarea, proceso, evaluación, ustedes van a consultar este enlace, el cual espero que esté funcionando. Sí, acá está entonces qué es lo que va a ir allí, teniendo en cuenta este documento de apoyo que le va a explicar en qué consiste la tarea, el proceso y la evaluación, para que tengamos en cuenta entonces esa estructura y lo que iría allí en cada uno de esos aspectos que nos está solicitando la guía de actividades. Después, en un momento, después dice, se sugiere ser didáctico y pedagógico con los recursos que estarán en la web. ¿Qué quiero aquí? Que realmente se vea un trabajo de cada uno, que sea propio del estudiante, de autoría propia.
No hay necesidad de presentar una cantidad de ejercicios. Con un solo ejercicio que tengan en cuenta ustedes esta estructura, basta. Lo ideal es que se tenga en cuenta esa parte que les indiqué ahorita en el documento de apoyo y que se vea ese lenguaje pedagógico, ese lenguaje matemático al cual le vamos a apostar porque ya le estamos dando un cierre a este curso. Y resulta que para esa web quest ustedes pueden utilizar una de estas herramientas digitales, bien sea Genially, Emails, Wiz, Google Sites, formularios de Google, EducaPlay, H5P, Quizzes, entre otros. Tienen la libertad de seleccionar alguno de ellos. ¿Qué es lo que va a ir en cada una de estas herramientas que ustedes van a crear? Esta información que ya se les está dando. Entonces dice aquí, para tener en cuenta, según Pantoja, una web quest es una metodología de aprendizaje basada fundamentalmente en los recursos que nos proporciona Internet, que incitan a los estudiantes a investigar, a potenciar el pensamiento crítico, la creatividad, toma de decisiones y contribuyen a desarrollar diferentes capacidades. Y algo aquí que es importante para tener en cuenta, en el foro de discusión comparte tu web quest, adicional, comparta una corta reflexión en torno a la pregunta. Ahí está la pregunta. ¿Cómo fortalece las competencias matemáticas este tipo de estrategias pedagógicas, didácticas y tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Deja en el foro una pregunta relacionada con el tema realizado para que sea respondida por uno de sus compañeros. Para la parte donde dice evaluación, de acá, porque nos está indicando la estructura evaluación, acá, evaluación, vamos a tener en cuenta la estructura del ICFES. Y les voy a disminuir esto. No van a ser 10 preguntas, sino que basta con tener solo 5 preguntas relacionadas con el tema seleccionado. Allí que ustedes que pueden tener en cuenta, tienen la libertad de utilizar la herramienta que sea para hacer esa evaluación tipo ICFES. Como es tipo ICFES, ella tiene una estructura que es el contexto aplicando la semiótica. El contexto que contiene lectura, contiene gráficos, contiene organizadores gráficos, lo que ustedes quieran incluir allí para que a partir de ese contexto se tenga un enunciado, una pregunta y las opciones de respuesta. Recuerden que no hay necesidad de presentar las 5 preguntas, basta con tener entonces 5, no 10, sino 5, la mitad. Y pueden utilizar bien sea Google, formularios de Google u otra aplicación u otra herramienta si los quieren hacer en Word, no hay problema. Lo ideal es que se tenga en cuenta entonces esa estructura a partir de la evaluación por competencias, que eso es lo que ya estábamos, a veces el boom de ahorita para los docentes de que siempre vamos a estar evaluando por competencias. Eso es lo que se va entonces a presentar o a realizar en el momento final. Entonces era hasta aquí donde tenía para que lo tengan presente. Si tienen dudas, los profes pueden dar respuesta a sus inquietudes en los diferentes foros o en el grupo que tenemos de Teams. Yo también les puedo dar una mano, me pueden escribir a mí también para orientarles sobre esta evaluación final. Ya ustedes entonces tienen los diferentes medios para hacerlo. Y con esto finalizaría entonces lo que corresponde a la tercera web conference de este curso. No sé si de pronto tienen preguntas e inquietudes frente a lo que se les ha compartido. Carlos, si tiene alguna pregunta la puedes escribir. David, Ana Victoria, Daniel, o si quedó claro lo que se les dio. Profe, por mi parte sí quedó clara la explicación y claro que es de tener en cuenta que esa actividad última es de menos días. Sí, profe, a mí Sí, me quedó claro. sí. Bien. Lo último no lo entendí, pero creo que me dijiste que todo está claro, ¿cierto? Sí, señor, que todo Listo. está claro, profe. Listo, David, muchas gracias. Ana Victoria, Daniel.
Bueno, David, por acá me dice que está claro, sí. Bueno, sí, quedó claro. Bueno, por acá espéreme que es que no había, como estoy en la parte de la transcripción de la web, no estaba mirando lo del compañero Daniel. Ve, Carlos me dice que me queda claro en la tarea 5, entonces no son 10, exactamente, solamente 5 preguntas. Listo, Daniel, con mucho gusto. Mil gracias a los 4 entonces por participar de este encuentro. Quedo atento a lo que necesiten, me pueden escribir por el correo institucional, el correo interno o también por Teams. Que tengan una feliz noche y muchos éxitos. Profe, muchas gracias. Con todo el gusto. Igualmente. Hasta luego, con mucho gusto.